Leyendas, sagas y escritos antiguos cuentan cómo hubo civilizaciones legendarias antes de que el hombre pusiera pie en la tierra. Según la mitología griega, uno de estos pueblos se encontraba en la tierra llamada Hiperbórea, un lugar rodeado no solo de paradisíaca belleza, sino también de grandes misterios. En el video de hoy puedes descubrir cómo los antiguos autores describieron el fascinante reino de Hiperbórea y quiénes eran sus gigantescos habitantes. Antes de empezar, toca el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos. Hiperbórea, hogar de los dioses, tierra de gigantes. La primera referencia a los hiperbóreos viene del fragmento 150 del Catálogo de Hesíodo, escrito a finales del siglo 8 a.C. o principios del 7 a.C. Otra fuente temprana es el escritor griego Píndaro, entre 518 y 448 a.C., quien menciona en sus Odas Pítias que Apolo pasaba los meses de invierno en la tierra de los hiperbóreos, un lugar que se suponía era un paraíso de eterna juventud y de plenitud. De hecho, si sigues la mitología griega antigua, la legendaria Hiperbórea se parecía al cielo en la tierra. Ubicada al extremo norte, la tierra paradisíaca ofrecía a sus visitantes todo lo que podían imaginar. El único problema era que muy pocas personas tenían el privilegio de ver Hiperbórea con sus propios ojos. Algunas historias antiguas cuentan que no era posible ingresar al reino místico ni a pie ni en barco. En consecuencia de esto, solo los dioses y los semidioses pudieron emprender el viaje sobrehumano hasta la tierra de Hiperbórea. Los habitantes permanentes de Hiperbórea, los llamados hiperbóreos, se distinguían por su conexión particularmente estrecha con la deidad Apolo, uno de los dioses griegos más importantes y complejos. Es hijo de Zeus y de Leto, y hermano gemelo de Artemisa, la diosa de la caza. Se le ve como el dios más hermoso y también como el más griego de todos los dioses. Los hiperbóreos también fueron conocidos por su propia perfección. En consecuencia, este pueblo único consistía de criaturas gigantescas y benditas que no conocían la enfermedad ni la vejez. La vida cotidiana de los hiperbóreos consistía en bailar, cantar y hacer música juntos. Su estilo de vida y atributos se corresponden estrechamente con los de Apolo, incluidos el tiro con arco, la música y danza, la verdad, la profecía, la curación, el sol y la poesía. Según algunos registros, el legendario jardín de las Hespérides también estaba en Hiperbórea. En este lugar, Heracles logró burlar al titán Atlas una vez, ya que le trajo 3 manzanas doradas. Los olivos que Heracles trajo después a Olimpia también estuvieron en Hiperbórea. Según esta leyenda, con sus ramas se tejían las coronas para los ganadores de los Juegos Olímpicos. Además de esto, el autor helenístico Hecataios de Abdera también se basó en el mito de Hiperbórea y lo adaptó en una de sus obras. Allí, describió a este reino como un país que se caracterizaba por un clima particularmente favorable. En su relato, Hecataios de Abdera decía que el brillante sol de la tierra hacía posibles 2 cosechas al año. De hecho, se dice que el sol nunca se puso sobre Hiperbórea, una descripción que ha llevado a algunos investigadores a creer que pudo haber sido un área dentro del Círculo Polar Ártico. Además, se decía que la frontera sur de Hiperbórea estaba protegida por los picos extremadamente fríos de las infranqueables montañas Ripaion. Estos picos traicioneros fueron el hogar de Bóreas, el viento del norte, cuyo aliento frío trajo el invierno a las tierras del sur. Además, los picos estaban habitados por grifos que resguardaban el oro y sus valles por la feroz tribu tuerta Arimaspoi. Debajo de las laderas al sur estaba Ceroforos, una tierra desolada y cubierta de nieve maldita por un invierno eterno. Básicamente, fuera de Hiperbórea había un territorio bastante traicionero. A la cabeza de los hiperbóreos estaban los llamados Boreads, descendientes directos de Boreas, el dios del viento del norte. Los hijos de esta deidad también tenían la forma de gigantes y, de acuerdo con su papel esencial, funcionaban como los sacerdotes principales de los sacrificios. Los gigantescos reyes alcanzaron alturas de unos increíbles 3 metros. Sin embargo, excepto por este tamaño impresionante,
los registros antiguos no nos dicen nada más de la apariencia de estos seres únicos. La siguiente historia muestra que incluso los animales no pudieron escapar del aura mística de Hiperbórea y que sus habitantes, tan pronto como los hiperbóreos celebraban un festival en honor del dios Apolo, bandadas de cisnes volaban e inmediatamente se unían a los cantos de alabanzas del dios Apolo. El templo de Apolo tenía forma redonda y estaba decorado con innumerables ofrendas. Estaba ubicado en una región sagrada del país y albergaba celebraciones con fastuosos festivales. Según algunas interpretaciones, Hiperbórea era el reino donde comenzó la civilización terrenal. La tierra mística era el hogar de los dioses y formaba un pasaje sagrado donde se encontraba lo terrenal y lo celestial. Entre los muchos hiperbóreos importantes, quizá el profeta más famoso fue Avaris, a quien el dios Apolo le dio una flecha mágica. Avaris usó esta flecha para volar alrededor del mundo haciendo milagros. Hay quienes dicen que esta flecha fue la que utilizó Apolo con el fin de matar a los cíclopes y que supuestamente había estado escondida debajo de una montaña hiperbórea. ¿Dónde está Hiperbórea? Desde una perspectiva actual, es difícil imaginar que una tierra habitada por gigantes haya existido realmente. No obstante, se han realizado varios intentos de localización en el pasado con el objetivo de agregar el reino mitológico a los mapas actuales. Si nos fijamos en la etimología de Hiperbórea, vemos dos raíces griegas, hiper y bórea. Hiper significa más allá, mientras que bórea es el viento del norte. Por esta razón, la localización más común de Hiperbórea es el Ártico. De hecho, la apariencia geográfica de Hiperbórea se asocia con el primer mapa del Polo Norte del geógrafo flamenco Gerardus Mercator, creado en 1623. A pesar de esto, algunos intérpretes han llegado a una conclusión notablemente diferente. Se dice que este paradisíaco país en el norte estuvo realmente en Gran Bretaña. Además, el mundialmente famoso Stonehenge estaba literalmente en el corazón de esta misteriosa civilización. El impresionante monumento, construido hace más de 4.000 años, generalmente se interpreta como un observatorio neolítico, pero las leyendas también dicen que era un cementerio, un lugar de curación, un monumento de remordimiento y un significado religioso druida. Hasta el día de hoy, el tipo exacto de uso de Stonehenge sigue siendo un misterio sin resolver, pero quienes ven un santuario de la mitología griega en este círculo de piedra tienen otra opinión. Según esta teoría, Stonehenge era el templo redondo dedicado a la deidad Apolo y fue el escenario de innumerables festivales. Aunque esta interpretación es muy popular en los círculos pertinentes, desde la perspectiva actual es muy difícil reconstruir cuándo esta suposición se expresó por primera vez. Algunos investigadores han interpretado la descripción de que el sol nunca se pone sobre Hiperbórea como la representación de una noche polar. Como resultado, la tierra paradisíaca no habría estado en Gran Bretaña, sino en Escandinavia. De hecho, algunos autores escandinavos del siglo XVII se identificaron como hiperbóreos. Más tarde, los representantes de la ideología gótica declararon que la península escandinava era el sitio tanto de la ciudad perdida de Atlántida como de la tierra hiperbórea. Un investigador alemán, Jürgen Spanuth, que trató de rastrear la Atlántida toda su vida, localizó Hiperbórea en la península de Quimbria en el Mar del Norte y el Mar Báltico. El extremo sur del mundo de gigantes estaba por lo tanto en la actual Frisia. El santuario central, dedicado a Apolo, adornaba el Stolberg cerca del municipio de Bordelum. Mientras que los hiperbóreos y los boreades todavía se describían como criaturas casi perfectas en las antiguas tradiciones, el holandés Albert Joris van Vindekens planteó una nueva teoría sobre los misteriosos habitantes de Hiperbórea en 1950. En su relato, estas personas no eran gigantes descendientes de los dioses, sino que más bien eran un grupo relativamente primitivo de personas que vivían en Macedonia. Está claro que a lo largo de siglos, las representaciones de esta comunidad cultural se han distorsionado cada vez más, de modo que ahora solo se les conoce como un pueblo mítico del norte. Hiperbórea y lo oculto. El hecho que estemos tratando del antiguo reino de Hiperbórea prueba que la antigua leyenda aún vive. El que creamos que un país tan paradisiaco existió depende realmente de nuestras convicciones.
En círculos ocultos, el mito a menudo servía como núcleo de las creencias. Por ejemplo, el francés del siglo XVIII, Antoine Fabre de Olivet, propagó la idea de que habían 4 razas humanas básicas: negra en África, amarilla en Asia, roja en América y por último una blanca en Europa, que descendía directamente de los hiperbóreos. El hogar original de los antepasados europeos, que los franceses describieron como la cuna de la humanidad, habría estado en el Polo Norte. No pasó mucho tiempo antes de que las suposiciones del esoterista francés se mezclaran con las tesis inhumanas de los arios, quienes creían representar una raza superior muy desarrollada, también derivada de la hiperbórea. Mucho antes de eso, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche declaró su creencia en su libro El Anticristo de que los alemanes modernos son hiperbóreos. Aún así, las teorías presentadas por la rusa Elena Blavatsky pintan un panorama completamente diferente. Según sus ideas, los hiperbóreos no eran de ninguna manera la raza raíz de los europeos. De hecho, ella declara que los habitantes del país del norte no podrían haber estado más lejos de un grupo altamente desarrollado. Según Blavatsky, los hiperbóreos eran mitad humanos, mitad monstruos con mentes muy limitadas. Después de que las criaturas fueran arrastradas hasta la muerte por un gran diluvio, abandonaron sus caparazones carnales y en adelante poseyeron lo que se conoce como un cuerpo etérico, y así los hiperbóreos solo podían ser percibidos por los ojos de un ocultista entrenado. ¿Guardián del Santo Grial? Quienes estén familiarizados con la leyenda artúrica medieval deberían estar familiarizados con la leyenda del Santo Grial. Veamos un recordatorio para los demás. Según la leyenda, el Santo Grial encarna un recipiente maravilloso que Jesús usó en la Última Cena y en el cual se recogió la sangre del Hijo de Dios crucificado más tarde. Dotado de poder divino, se dice que el Grial otorga a quien lo encuentra juventud eterna, dicha y riqueza infinita. Sin embargo, como es bien sabido, el vaso sagrado nunca fue encontrado. Si uno sigue las convicciones de un esoterista legal italiano de extrema derecha llamado Giulio Evola, el objeto sobrenatural sí existe, pero no tiene nada que ver con Jesucristo. Según Evola, el Grial fue originalmente propiedad de los hiperbóreos. En la llamada Edad de Oro, cuando el mundo aún se encontraba en un estado ideal de paz, hombres divinos del norte gobernaban la gélida región polar. Sin embargo, una gran catástrofe finalmente obligó a los seres divinos a abandonar su hogar ancestral y huir a los más diversos rincones del mundo. Junto con los escandinavos, su culto, que se centró en la adoración del sol, finalmente se extendió. Sin embargo, estos rituales contrastaban fuertemente con las costumbres de los pueblos del sur, quienes preferían adorar a la tierra y a la luna. Como resultado de la lucha que siguió, el Santo Grial de los hiperbóreos finalmente se perdió. Evola cree que una vez que se encuentre el recipiente sobrenatural, se restablecerá un reino de dioses en Europa. ¿Más interpretaciones? Una mirada a las innumerables interpretaciones de Hiperbórea y sus habitantes muestra que incluso entre los seguidores acérrimos hay todo menos unidad. Mientras el preastronauta francés Robert Charroux aún interpreta a los hiperbóreos como extraterrestres de Venus que ayudan con sus conocimientos a la civilización terrestre, Miguel Serrano sospecha que la leyenda de la Tierra mística está íntimamente ligada a la teoría de la Tierra hueca. Temiendo las devastadoras consecuencias de una inversión polar, los hiperbóreos huyeron al interior supuestamente hueco del planeta. Pero tal vez la historia correcta es la que dice que los hijos de los dioses engendraron hijos gigantes con mujeres humanas, y éstas propagaron la leyenda. Otra leyenda donde aparecen los hiperbóreos involucra a Creso, el rey de Lidia del siglo VI a.C., quien según la historia fue rescatado de su pira funeraria por Apolo mismo y transportado mágicamente a la tierra de los hiperbóreos. De hecho, esta legendaria tierra del norte era muy útil, pues allí acababan las cosas perdidas inexplicablemente de muchas otras historias. Por ejemplo, se pensaba que el primer templo de Delfos había sido adquirido de alguna manera por los hiperbóreos, de igual manera que la flecha de Apolo, que se creía tenía propiedades curativas y mágicas. Hiperbórea también ha servido de inspiración para muchos artistas a lo largo de la historia. Específicamente, el fantástico artista soviético del siglo XX, Vsevolod Ivanov, creó obras surrealistas que representan la vida cotidiana de los hiperbóreos. Él creía que eran la gente de Kievan Rus
y los habitantes del pasado de la Rusia moderna. En su pieza Rusia Védica, Hiperbórea rebosa de enormes construcciones arquitectónicas de madera, pueblos nevados, naves extraterrestres estrelladas, mamuts y osos domesticados, llanuras verdes, deidades paganas, símbolos y criaturas que aparecen visualmente en la distancia o que aparecen visualmente en los cielos de esta mitológica tierra. Ahora necesitamos tu opinión. ¿Qué opinas del reino legendario de Hiperbórea y de las diversas leyendas que rodean esta tierra paradisiaca? Ya estamos esperando tus comentarios. Si disfrutaste de nuestro viaje a la casa de los gigantes divinos, danos un pulgar hacia arriba, suscríbete y activa la campanita para estar al día a partir de ahora. Y finalmente, echa un vistazo a los otros videos de nuestro canal que pusimos en los créditos para ti. Gracias por vernos, pásalo muy bien y hasta la próxima.